Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 9 del curso Elaboración y Presentación de Ejercicio Práctico Supervisado. Hoy tenemos nuestra penúltima sesión, solo nos queda la de hoy y la del otro sábado para poder culminar estas 10 sesiones. Lo que hemos abordado a lo largo de este curso ha sido lo siguiente, haciendo una recapitulación o una síntesis. En la sesión número 1 vimos los diferentes tipos de trabajos académicos que se presentan a lo largo a lo largo de la carrera universitaria o para poder graduarse en una carrera universitaria, como es el informe, el ensayo, el artículo científico, la monografía, la tesina o lo que es una tesis o el EPS. En la sesión número 2, pues ya vimos propiamente lo que era cómo se elabora el anteproyecto o las primeras partes del anteproyecto del EPS con lo que es el diagnóstico. En la sesión número 3 vimos lo que era el plan de acción, cómo se elabora. En la sesión número 4 vimos la sistematización propiamente. En la sesión número 5 vimos el proceso de lo que era propiamente el aspecto del marco teórico. Bueno, en la sesión número 3 fue el marco teórico, en la sesión número 4 fue propiamente el aspecto del plan de acción, en la número 5 sistematización, en la número 6 vimos lo que era el voluntariado, en la número 7 vimos el proceso de evaluación, en la número 8 de la semana pasada vimos el aspecto de la citación de fuentes bibliográficas o estilos de referencia. Y hoy pues vamos a abordar un tema que lo he dado también en el curso de tesis y es parte indispensable para esto, lo que es el aspecto del plagio, el aspecto de la piratería intelectual, que muchas personas pues actualmente lo utilizan como una fórmula o como una estrategia para poder graduarse. Hoy vamos a ver las diferentes formas de plagio que existen, los diferentes aspectos de piratería que se manejan, cuáles son los pros y contras que se tienen a manejar este tipo de técnica, cuáles son las sanciones a las cuales usted se puede ameritar si en algún momento pues descubren que su trabajo académico pues tiene un alto grado de piratería o está pirateado pues en ese aspecto. Y vamos a ver también los aspectos de cómo contrarrestar o cómo se maneja actualmente las tendencias de evitar ese tipo de situaciones o ese inconveniente con respecto al plagio. La otra semana que tenemos la culminación de este curso propiamente, en la otra semana vamos a ver cómo se presenta el informe final de EPS. En ese sentido, cuáles son los pasos que se necesitan para la presentación de ese informe, como también el examen de graduación, perdón, el examen público, que es lo que también vamos a ver algunos tips de qué posibles preguntas les podrán hacer. Esto depende propiamente del grupo de examinadores o del grupo de sínodos que se tengan, pero realmente la mayoría son 3 preguntas que nos hacen propiamente en el examen público, y también vamos a ver lo que es la situación de ciertas estrategias o ciertos tips para poder estar bien tranquilos en ese momento del examen público. Y por último, lo que algunos añoramos o lo que algunos buscamos propiamente o algunos sueñan con esa situación, que sería el significado de la investidura que nos van a colocar cuando nos graduemos, o sea, el significado de la toga universitaria. Pues ahí vamos a ver qué significa cada una de esas partes que conforman ese vestuario que en algún momento, tarde o temprano, todos vamos a recibir cuando nos graduemos en la universidad, ya sea a nivel de prelicenciatura o maestría o doctorado o postdoctorado, pues en ese sentido. También les informo que ya sus cuadros o sus notas ya están terminadas. Les habíamos indicado que tenían como fecha tope el día 9 de mayo a las 23 horas con 59 minutos. Todavía algunos lograron subir el examen el 10. El 10 de mayo todavía se los acepté, no hubo ningún problema, pero sí hubieron algunas personas que todavía ayer me estaban pidiendo que habilitara el examen, cuando se les había indicado que solo tenían hasta 9. Tuvieron 15 días para llenar el examen y solo era una pregunta, pues en ese sentido. Entonces, como les indiqué a ellos o a ellas propiamente, y lamentablemente ya no se podía hacer porque los cuadros ya estaban subidos, ya están subidos a la plataforma. Tengan un poquito de consideración con las personas de cursos libres. No les estoy diciendo que les va a llegar rápido su diploma, porque recuerden la cantidad de cursos que hay, son alrededor de 75 cursos, entonces hay que tener un poco de consideración con las personas de cursos libres. Les va a llegar su diploma para todos aquellos que lo aprobaron en ese sentido y que llegaron a la nota mínima que se estaba solicitando. También tomando en cuenta la asistencia. Recuerden que hay un proceso interno
de asistencia. Y en esa forma, en la misma plataforma de Meet, me indica cómo, quiénes fueron los que participaron y quiénes estuvieron presentes en las 10 sesiones, o estuvieron presentes por lo menos en un 85% de las sesiones. Entonces no hay ningún problema. Les va a llegar el paquete completo del diploma a su correo con el cual ustedes se inscribieron en este curso. Entonces, estén atentos, revisen siempre su correo en la parte de correos principales, o si no, revisen en spam propiamente, pero no les va a llegar en estos días. No estoy diciendo que mañana o pasado les llegue. Estén tranquilos, como digo, hay que tomar en consideración a las personas de cursos libres para elaborarlo. Pues no es solo de hacer un diploma, pues en ese sentido. Entonces, el día de hoy vamos a abordar propiamente la temática de la piratería o el aspecto del plagio o fraude académico, propiamente. Para algunas personas, pues este es un tema nuevo, este es un tema propiamente vigente por algunas situaciones o algunos problemas que se han dado con algunos personajes. No vamos a tratar de discutir eso propiamente, en el cual supuestamente pues se ha detectado el aspecto de plagio o el aspecto de piratería de alguna de estas personas, o también la famosa venta de títulos, que esa es otra problemática que se manifiesta. Yo entiendo que para algunos el plagio no lo ven como propiamente como un delito, pero sí es propiamente un delito sancionado por la ley. En este caso, ahorita lo vamos a ir mencionando esos apartados para que ustedes lo conozcan. Entonces, el fenómeno del plagio ha existido desde tiempos inmemoriales. No es algo nuevo pues, en estos días, o no es algo que haya sido generado propiamente por parte de lo que es el uso de Internet, porque a través del uso de Internet se ha fomentado más el aspecto del plagio o el aspecto de la copia o venta de trabajos académicos. Pero esto viene desde hace tiempo, propiamente desde que se empezó propiamente a la presentación de trabajos. En los años 60, 70, pues era en los años 80 del siglo pasado, era más difícil detectar el plagio porque primero no había tanta información, en ese sentido, información a la mano, por decirlo de una forma. Segundo, pues el tipo de trabajo que se necesitaba para recopilar o para ver si había habido algún tipo de plagio requería trabajo, valga la redundancia en ese sentido, ir a buscar ese tipo de información que el otro lo había hecho pues, en situación. Entonces, a raíz de lo del Internet, en los años 2000, que es cuando empieza a tener auge esta situación, ha pasado o se ha presentado mucho esta situación. Como palabras claves podemos mencionar que el plagio también se puede vincular con el fraude, con derechos de autor, con lo que se entiende también como propiedad intelectual, o con el hecho de lo que nosotros hemos hecho alguna vez, perdón, con el debido respeto y no espero ofender a nadie, pero todos en algún momento hemos cometido algún plagio, eso ustedes se van a dar cuenta, o cuando hacemos el proceso de copiar y pegar y imprimir, en ese sentido, o los aspectos de normatividad o los aspectos de ética. Recuerden que para lo que algunos es ético, para otros no. Y yo puedo decir, yo voy a piratear mi tesis, yo voy a piratear mi EPS, si me detectan, pues qué bien, y si no me detectan, pues qué bien, eso ya depende propiamente. Y también vamos a verlo en los aspectos de las sanciones. Vamos entonces a iniciar con la fase del prolemogeno, que sería una breve introducción de lo que es propiamente antecedentes de lo que es el plagio. Es un mal, el término de la piratería o el término del plagio es un mal que tiene propiamente orígenes desde que la misma humanidad empezó a surgir. O sea, siempre ha habido alguien que le ha querido copiar algo a alguien propiamente porque ha visto que esta persona pues está teniendo algún tipo de beneficio. Entonces, yo lo quiero hacer de la forma más rápida o de la forma más fácil, pues le voy a robar la idea o le voy a robar el pensamiento o le voy a robar propiamente ciertas características o voy a modificar ciertos aspectos de esa situación. Actualmente, el tema del plagio se ve desde el punto de vista del robo o apropiación indebida de documentos. Yo sé que algunas personas, como les vuelvo a decir, no consideran que el piratear es un delito, pero véanlo de esta manera. Creo que aquellos que ya hemos hecho trabajos, tanto de privados, o estamos en la fase de anteproyecto, o ya hicimos algunas tesis propiamente, nos hemos dado cuenta de que es un trabajo difícil. Yo no estoy diciendo que es fácil, pero tampoco es difícil. Es decir,
para que venga otro propiamente y se apropie de nuestros trabajos y que esta persona saque algún tipo de beneficio y no nos dé el crédito, eso es realmente lo que molesta en ese sentido. Pues no importa que usted en algún momento, como lo vimos la semana pasada, cite o incluya dentro de su trabajo información de otras personas. Eso no tiene nada de malo. El problema es que no se hace la citación debida, pues en ese sentido, o no se dan los créditos correspondientes. Por eso es que se maneja la siguiente frase. Hay dos clases de personas, aquellas que hacen el trabajo y aquellas que se roban el crédito. Trate usted de estar en el primer grupo, hay menos competencia ahí. Es que eso es de la situación. Hay algunas personas que cuando hacen el plagio, realmente resulta que es más complicado hacer ese trabajo, que realmente se hubieran sentado a hacerlo con sus propias ideas. Pues, hay factores, como puede ser el factor económico, el factor de la presión, y eso lo vamos a ver más adelante, la presión familiar o la presión laboral, que me inducen propiamente a cometer ese tipo de delitos. Pero eso ya, como vuelvo a repetir, son aspectos personales o aspectos subjetivos que cada persona tenga. Cuando una persona crea una obra, cualquier tipo de obra, en este caso puede ser una fotografía, una gráfica, una palabra, una tabla o cualquier tipo de obra o trabajo académico, o que se tome alguna parte, por muy pequeña que sea, aunque sea solo una palabra propiamente de otra persona, y nos hacemos nosotros pasar por autores de ese tipo de trabajo, pues estamos respetando lo que se conoce como los derechos de autor propiamente, o la propiedad intelectual. Es que, miren, cuando usted haga su EPS o cuando usted haga su tesis o cualquier tipo de trabajo académico, el único que puede tener beneficios es usted, propiamente, porque es su trabajo propiamente, es lo que usted utilizó para graduarse. No puede venir otra persona y tener algún tipo de beneficio económico o beneficio económico, académico con el trabajo que usted elaboró. Vuelvo a repetir, a usted le costó recursos económicos, recursos técnicos, recursos de tiempo en ese apartado y propiamente, pues, como hicimos así en la universidad, pues esa fumada que usted se dio en la elaboración del trabajo de tesis o cualquier tipo de trabajo académico. No estamos discutiendo si su trabajo es bueno o malo, eso no nos interesa. Es al hecho de que realmente algunos lo ven como que agarrar cualquier trabajo y presentarlo. De todos modos, yo lo que quiero es graduarme, así de sencillo. Entonces, por lo tanto, debemos de evitar ese plagio porque realmente ahí estamos demostrando qué tipo de profesionales vamos a llegar a ser en algún momento. Pero volvemos al aspecto subjetivo. Lo que para algunos es, para otros no es. O sea, a mí no importa que si me detectaron que plagié. De todos modos, ya me gradué, ya no hay ningún problema en ese sentido. Y es aquí a veces donde algunas personas no entienden o a veces algunas personas no comprenden por qué instituciones no actúan contra supuestamente acciones de plagio que se han cometido. Es que no es la universidad o no es la unidad académica la que tiene que actuar, es la persona que se vio perjudicada, pues en ese sentido, que debe presentar ese tipo de denuncia, en este caso una denuncia penal, por suplementación o por alteración de algún tipo de documento. O sea, si yo descubro que otra persona pirateó mi tesis, soy yo, porque yo soy el único, ojo, y eso lo vemos la otra semana, usted es el único responsable del contenido de su tesis o de su EPS, pues en ese sentido. Los que son de derecho pueden revisar el artículo 4 del instructivo de trabajos finales y ahí indica, solo el autor es responsable del contenido de la tesis. Entonces la universidad o la unidad académica pues no tiene nada que ver en ese asunto. Sencillamente es la persona que debe de presentar las denuncias y las pruebas correspondientes de que usted es el autor original de ese tipo de material y que la otra persona pues pirateó o en el aspecto de robo del material. Actualmente, con el uso de Internet, esto se ha fomentado. Esto se ha habido, de alguna forma, se ha ido manifestando en todos los niveles. Recuérdense que lamentablemente hasta hay catedráticos, ojo en este sentido, hay catedráticos que fomentan la piratería en ese sentido, como también hay asesores que lo fomentan en ese apartado.
ahí lo vamos a ver más adelante. Usted va a encontrar dos tipos de asesores. Aquel asesor que le va a decir, yo no te complico la vida, o sea, a mí, mira, a mí, entregame todo, yo aquí te lo firmo. Pero recuérdense que una firma es muy delicada. Hay asesores que ni leen los trabajos propiamente, ni leen SEPS, ni leen propiamente el anteproyecto o no leen la tesis, por decirlo de una forma. Eso hace que la persona o el estudiante diga, ay, ¿para qué me va a complicar la vida si mi asesor ni lo está leyendo? Y me va a hacer fácil la situación. Como hay otro tipo de asesores que de alguna forma usted va a decir, me va a complicar la vida, pero le voy a aprender. Este tipo de asesor realmente me va a servir para la vida en este sentido. Ya dependerá de usted qué tipo de asesor es el que anda buscando. Un asesor que le haga las cosas fáciles o un asesor que de alguna forma usted le aprenda o le complique la vida. Eso ya dependerá propiamente de cada persona. Actualmente, con el uso del Internet, pues la comodidad para copiar y pegar, pues ha sido más fácil. Ahora lo hacemos en menos de un segundo en esa situación. Por ejemplo, hay catedráticos que nos dejan trabajos dentro de determinado curso. Por ejemplo, investiguen la historia de la independencia de Guatemala. Pues eso puede ser a nivel básico, a nivel diversificado, o aún en la universidad. Entonces, en esta situación, ellos nos indican, por favor, busquen tal información y cuando se les pregunta de dónde lo quieren, pues ellos dicen, usted búsquelo donde sea, usted presénteme ahí cualquier cosa, presénteme tesis, revistas, periódicos, libros. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Se malacostumbra, pues en el sentido. Entonces, solo van a hacer el proceso de ir a buscar una tesis o buscar un libro, copiar, pegar. Cuando estábamos en clases presenciales y había que entregarlo impreso, pues era el proceso de copiar, pegar, imprimir. Ahora, pues todavía, aún, a pesar de que son clases virtuales, pues hay muchas personas que lo hacen en ese sentido, copiar, pegar y en esa forma convertirlo a PDF y subirlo a la plataforma y ahí está el trabajo. Y como decíamos, hay licenciados que ni los leen, pues en el sentido. Entonces, este tiene 10 sobre 10, precisamente porque tal vez solo colocó la carátula que decía tal tema y el catedrático ni leyó el contenido o solo automáticamente las plataformas, por ejemplo, la plataforma que utilicen en su unidad académica, pues solo con el hecho de subir el trabajo ya tiene los 10 puntos o los 20 puntos. Esa es la situación. También el inconveniente de la piratería se da por la tanta información que existe, pues de alguna forma. Usted lo puede ver a través de Internet, eso lo miraban la semana pasada, con los aspectos o los criterios para la búsqueda de información, con esa veracidad, con esa reputabilidad que se tenga. Sencillamente cualquiera sube cualquier tipo de trabajo a Internet. No se verifica, no se comprueba la calidad o la validez científica o el respaldo académico o institucional que se tenga ese trabajo. Yo puedo dar un trabajo de cualquier universidad, le cambio el título y lo presento como que fuera una tesis de doctorado, lo subo a monografías.com o a Rincón del Vago o a cualquier página de esas que se indican a ese famoso intercambio y pues dicen, como es una tesis de doctorado, debe ser una tesis buena, pues y venimos con ese proceso de copiar, pero no verificamos eso. Entonces, el plagio siempre ha existido a lo largo de la historia. Si nos vemos un poco a los datos más recientes, pues si vamos a los aspectos de los históricos de la piratería, pues la mayoría de personas nosotros vinculamos el término piratería con aquel personaje de películas en el cual a través de un barco y con un ojo parchado, con una pata de palo, por decir, y con un loro en su hombro izquierdo, en su hombro derecho, pues con un grupo de marineros se apropiaban de tesoros de otras embarcaciones o de otro tipo de lugares, apropiaban ese documento y lo iban a enterrar, propiamente los famosos tesoros. Ese es el término pirata, el término de la piratería, pues. Pero esto se viene propiamente, si nos vamos un poco más atrás, a los aspectos de los fenicios, en ese sentido. Los fenicios combinaban mucho la frecuencia de la práctica con actividades ilícitas. Recuérdese un poco en la historia, recuérdese que Fenicia tenía un enemigo muy fuerte, que era Roma propiamente, y trataban de competir con los puertos a las orillas del mar Mediterráneo. Roma también buscaba que esos aspectos del comercio, ustedes en algún momento vieron algún curso de historia de comercio y se recordarán de esa situación. Entonces, los que tenían mayor acceso a los puertos comerciales o a las rutas marítimas, pues de alguna forma controlaban ese mar Mediterráneo. Entonces, entre los fenicios y los romanos había ese tipo de confrontación para ver quién dominaba el mar Mediterráneo. Todos los fenicios empezaban a hacer algún tipo de situación con lo que era la falsificación de trabajos provenientes de otros lugares. Por ejemplo, falsificaban plata, falsificaban especies, falsificaban algún tipo de oro,
falsificaban algún tipo de material. Indicaban que venían de tales lugares, la gente lo creía porque en aquellos tiempos no había aquel proceso de verificación como todavía actualmente lo existe. Ahora hay muchas personas que todavía caen fácilmente con el engaño que se le puede ofrecer a través de diferentes servicios, como usted puede verlo, por ejemplo, a través de las redes sociales, en el cual pues la gente ofrece un determinado producto y la gente pues fácilmente cae en esas situaciones. Pero en el aspecto de los fenicios, más que todo, la situación se daba en lo que era la parte de las Galias, en la parte de África, en la parte también de lo que sería hoy propiamente España, o en aquel tiempo Iberia, en ese tipo. Luego, en la época de los 1700, del 1600, 1800, tras lo que fue el descubrimiento y la conquista de América, pues el término de piratería se fue manifestando más con los famosos bucaneros, que es lo que nosotros conocemos actualmente, en el cual esas rutas comerciales que tenía España o que tenía Portugal o que tenía Inglaterra, propiamente en lo que eran Estados Unidos de Norteamérica o las provincias norteamericanas, pues cuando regresaban a Europa, pues había ese tipo de robo o apropiación de ese tipo de material, en ese sentido. Luego con lo que fuera la máquina de vapor o luego con los diferentes aspectos de las embarcaciones, pues los piratas o los corzos o los filibusteros de alguna forma empezaron a tener algún tipo de destreza o tener mayor temeridad para combatir y poder llegar de alguna forma a robar esas embarcaciones enemigas. Y era donde se dio ese famoso problema de verlos ya como propiamente como un problema estatal, pues, un problema de una política estatal para la protección de las fronteras, como lo podemos ver aquí en Guatemala con el Castillo de San Felipe. Pues había que proteger ciertos lugares porque había muchas incursiones por esa situación. O en el caso de los filibusteros, pues que se ofrecían para ir a combatir guerras a otros lugares en representación de otro país, por decirlo de alguna forma. Entonces, la piratería siempre se ha considerado como una ofensa o como un ataque propiamente al derecho que la gente tiene o lo ve como un delito propiamente en contra de la lesa humanidad, porque realmente es un delito de apropiación indebida de trabajo de otras personas. Esto también puede ser hasta una violación al derecho humano, pues en ese sentido. Actualmente el término del plagio o el término de lo que se conoce como el aspecto de la propiamente de la propiedad intelectual, pues nosotros lo vemos cuando realmente hacemos ese aspecto de o utilizamos ese término de plagiar o ese aspecto de ciberplagio o copiar o ese aspecto de fraude, pues en ese sentido. Es cuando nosotros de alguna forma pues queremos apropiarnos indebidamente del trabajo de otras personas en beneficio propio, para obtener una nota de un curso propiamente, para poder graduarnos en la universidad, o lamentablemente también en el aspecto de la piratería empresarial. En este caso, somos colaboradores de una empresa, nos fijamos de todos los detalles que tiene esta empresa y vamos a presentar los resultados o vamos a presentar las estrategias a la competencia, pues en ese sentido. Pero hay empresas que no, de alguna forma, a pesar de que son competencia, no aceptan a colaboradores que provengan de otra empresa. Por ejemplo, si yo soy de la Pepsi Cola, pues no voy a recibir a colaboradores de la Coca-Cola, porque para evitar ese aspecto de plagio, ese aspecto de piraterías, pues en ese sentido. O en el caso de las cementeras, por decirlo de alguna forma. El plagio, literalmente ahora nosotros lo vamos a entender como la apropiación de trabajos o de ideas o de palabras que no son de nosotros o que nosotros no hacemos propiamente la citación de dónde proviene este tipo de material, que es lo que nosotros utilizamos, por ejemplo, cuando hacemos imitaciones o hacemos fraude o cuando copiamos o reproducimos en forma parcial o total contenidos de otras personas. Aquí también vendría bien, no sé, por ejemplo, el aspecto del fotocopiado. Yo entiendo, y eso no nadie lo va a discutir, pues que comprar un libro original es caro. Digamos que ese libro puede costar 400, 500 hectáreas. Yo no tengo esos 500 hectáreas y si los tengo, me van a servir para otras cosas, pues señor Tiz. Entonces, para mí es más fácil ir a pedir el libro prestado a la biblioteca o sacarle copias y empezar a reproducirlas, pero eso es un aspecto de plagio, pues, porque la persona que hizo ese libro se está viendo afectado en esas situaciones. Como vuelvo a repetir, hay catedráticos que fomentan eso, cuando les indican, miren, ahí en la fotocopiadora está el libro y le van a sacar copias propiamente, pero no le dan el crédito propiamente a la persona. O sea, se trata de dar ese crédito propiamente, de reconocerlo pues en ese sentido, porque la otra persona tuvo un esfuerzo pues, en hacer ese procedimiento para hacer ese tipo de situación. Entonces,
Cuando nosotros hacemos eso, estamos violando el derecho del autor, que es más que todo la expresión o la situación de tomar algo que no es de nosotros, así sencillamente. Si lo quiere ver desde el punto de vista religioso, pues el quinto mandamiento de la ley de Dios dice, no robarás. Y esto es precisamente lo que hacemos nosotros cuando nos apropiamos de cualquier tipo de material que no es de nosotros y lo utilizamos con otros fines. Entonces, nosotros de alguna forma estamos utilizando algún tipo de comportamiento deshonesto relacionado al plagio. El plagio en sí es cuando nosotros copiamos en forma parcial o en forma total alguna obra ajena, dándola como que es de nosotros. O sea, presentamos un trabajo ajeno como que nosotros lo hicimos propiamente. Es lo más común que se utiliza sencillamente ahora con el uso del Internet, pues sencillamente entro a una biblioteca o escribo determinado tema en Google, me aparece ese material, me aparece esa tesis o ese artículo científico o cualquier tipo de trabajo y está en formato PDF, lo descargo, luego lo convierto, ahí existen programas o páginas que me convierten en línea ese documento, luego lo paso a Word y ahí ya solo es que le voy cambiando algún tipo de palabras de alguna forma. También existe lo que es el plagio cuando nosotros, ojo en este sentido, parafraseamos. Es que lo ideal es que esté parafrasee, pero el problema es que hay personas que parafrasean copiando lo que otros parafrasearon, por decirlo de alguna forma. Es que hasta en esos son, digamos, por decirlo de alguna manera, hasta descarados. O sea, usted puede citar el material, pero parafrasearlo con sus palabras. Pero ¿qué es lo que hacen algunos? Copian el documento de tal autor, propiamente de tal tesis, y luego se van con otra tesis y parafrasean a la continuación de eso que ustedes citaron. O sea, ni siquiera hacen el esfuerzo de por lo menos de leerlo, pues de alguna forma, o de pasarlo con sus palabras. O sea, es parafrasear textos ajenos sin citar la fuente. También, de alguna forma, nosotros estamos quedando en aspectos de plagio cuando nosotros incorporamos a nuestro trabajo ideas, teorías o datos sin citar la fuente. Ojo en este sentido. ¿Se recuerdan? Esto lo vimos en una, y lo vamos a ver más adelante propiamente, lo vimos en una de las sesiones. Hay personas, yo les he indicado, y eso es válido, eso no tiene nada de malo, que ustedes revisen EPS o revisen tesis o cualquier tipo de trabajo académico de cualquier persona. Eso está bien, pues, léanlo, pues. Pero lo ideal es que si ustedes pudieran tener algún tipo de reunión con esas personas, de alguna forma. Yo tengo algún EPS de mi facultad, pues lo conozco, pues por lo menos tener una reunión de unos 15, 20 minutos, ya sea en forma presencial, por teléfono o en forma virtual, para que él me cuente sus anécdotas, para que él me cuente sus historias, para que él me diga lo bueno y lo malo de hacer ese tipo de trabajo. Pues ahí va todo bien. Y nosotros grabamos esa sesión, grabamos ese tipo de consejos, grabamos ese tipo de información que nos lo da. Pues hasta ahí va todo bien. Pero nosotros utilizamos esa información dentro de nuestro trabajo y no indicamos de quién era propiamente. O sea, en este caso debemos indicar que es una grabación. ¿Te recuerdas lo que vimos el tipo de fichas en la semana pasada? De las fichas auditivas. O sea, utilicemos ese material, pues, pero indiquemos de dónde lo saquemos, pues, en ese sentido. Otras personas que hacen es propiamente cuando copian un texto, propiamente, copian algún párrafo y a través de un procesador de texto o a través de un programa informático, sencillamente agarran ese párrafo, lo suben al internet o lo pasan a través del procesador de texto y este le va cambiando las palabras, por decirlo de una forma. En vez de poner, por ejemplo, la palabra amor, ahora te pone te quiero, por decirlo de una forma. Pero realmente las plataformas, y eso lo vamos a ver más adelante, las plataformas que las unidades académicas tienen, detectan de dónde viene ese tipo de complementación o ese tipo de trabajos que usted está citando o que usted está usando propiamente. Eso lo hacen para disimular ese plagio propiamente. Luego hacen otra situación, los famosos remix. Los remixes es cuando usted complementa un trabajo en base a datos o en base a una base de datos proveniente de otra información y usted va utilizando la tesis 1 o el EPS 1 con párrafos de la tesis 2 o del EP 2 con el párrafo párrafos de la tesis 3 o del EP 3. Se van haciendo una mezcla de diferentes trabajos, supuestamente, porque así creen ustedes que se va a engañar a la plataforma. De todos modos, la plataforma les va a decir de dónde vienen esos trabajos propiamente, o de dónde viene propiamente esa recapitulación de datos, porque eso es una recapitulación de datos, eso no es una tesis o no es un EPS. Hay otras personas que hacen el aspecto del plagio cuando traducen trabajos de otros idiomas. Si yo domino el inglés, o yo domino el francés, o domino el mandarín, propiamente, pues digo, voy a agarrar una mi tesis ahí de la universidad tal, de Harvard,
Pues de una forma, le cambio el nombre, le cambio el título, le cambio algunos párrafos, le cambio algunas secciones propiamente. Supuestamente yo creo que la plataforma de mi unidad académica no me va a detectar. Claro que sí, las plataformas están detectadas o están configuradas para detectar hasta de otros idiomas. Claro, aquí viene la situación. A toda acción viene una reacción. Como hay plataformas que me detectan el plagio, también hay programas informáticos o hay algún tipo de algoritmos que me van a permitir engañar a estas plataformas. O sea, toda acción tiene reacción. A algo bueno va a haber algo malo, pues en ese sentido. Y eso lo vamos a ver más adelante cómo se incluye. También algunas personas, ojo en ese sentido, algunas personas consideran que no es plagio lo siguiente, ojo en este sentido. Por ejemplo, cuando nosotros incluimos dentro de nuestro trabajo, propiamente, alguna citación, lo que vimos la semana pasada, lo ponemos justificado o lo ponemos entrecomillado. Nosotros damos a entender que todo lo que está entrecomillado no es de nosotros. Pues está bien, pues hasta ahí va todo bien, pero no indicamos la fuente propiamente. O sea, solo ponemos, venimos con nuestro párrafo, venimos con nuestra información propia, luego en el otro párrafo abrimos comillas propiamente, ponemos la frase de tal persona, cerramos las comillas, pero no indicamos quién es propiamente. Eso es un aspecto de plagio. Algunos consideran, no, es que ya lo entrecomillé. Sí, pues, pero ¿de quién es propiamente? ¿De quién es esa fuente? Otra forma que algunos consideran que no es plagio es cuando nosotros parafraseamos, cuando nosotros comentamos, cuando nosotros resumimos o condensamos cualquier texto, pero no indicamos la fuente. O sea, aquí vamos a lo contrario. Venimos con nuestras propias palabras y propiamente no entrecomillamos. O sencillamente hay algunas personas que no indican la fuente, pero solo copian el parafraseo que el otro autor hizo de otra fuente. O sea, digamos, yo estoy viendo la tesis A. Entonces, esa persona citó a la fuente, pero esa persona sí está parafraseando. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Digamos, copiar ese parafraseo que la persona hizo. Eso se detecta también fácilmente. Pues. Otros, de alguna forma, es cuando usamos información común, información que se encuentra en todos lados. ¿Se recuerdan? Lo vieron la semana pasada, los aspectos de qué citar propiamente. Cuando nosotros colocamos sencillamente datos porque son, entre comillas, datos oficiales. Según el censo, propiamente, pues así lo colocan, según el censo del año 2018, la población en Guatemala es de 18 millones. Sí, pues está bien, pues puede una cantidad, 18 millones, sí, pero el censo de qué año, quién hizo el censo, cuál fue el procedimiento para hacer el censo, o sea, la famosa citación, volvemos a la situación. Otro es cuando nosotros incorporamos a nuestros trabajos las ideas o las teorías o los datos propiamente ajenos, en este sentido, indicamos la fuente, pero la falsificamos. O sea, hay personas que se falsifican la bibliografía, hay personas que se falsifican la fuente bibliográfica. Algunos dicen, yo quiero que mi tesis aparezca a mi mamá, quiero que aparezca a mi tío, quiero que aparezca a mis primos. Entonces ponen como autores a su mamá, a su papá y a su tío, por decirlo de una forma, y aparecen dentro de la tesis. Pues eso algunos hacen ese proceso. Bueno, aquí está la citación, pues yo no estoy de alguna forma pirateando. Sí, pero es que esas tesis o esas citaciones son falsas, pues en ese sentido. Otro aspecto, otra situación que se da, y es aquí lo que les decía en un inicio y se los digo con todo respeto, nosotros a veces lo hacemos en forma intencional. Por ejemplo, hacemos el famoso autoplagio. El autoplagio es cuando nosotros, ojo en este sentido, presentamos dentro de un trabajo de graduación o dentro de un trabajo de un curso, propiamente material que nosotros hemos elaborado en otro curso, pero no nos hacemos la citación, pues en ese sentido. O sea, yo estoy utilizando, tengo un trabajo de investigación en Derecho Romano 1 sobre, por ejemplo, la historia del derecho y me pidieron un trabajo en Derecho Constitucional y ahí había algo que tenía que hablar sobre la historia del derecho, pues utilizo ese trabajo de Derecho Romano. Está bien, pues no hay ningún problema, pero debo de citarme. Es cierto, algunos asesores van a decir, ¿cómo usted se puede citar? Eso no es posible. Claro que sí, porque usted hizo el trabajo de investigación a través de otro curso. Entonces, usted debe indicar a qué curso pertenece. También está el famoso autoplagio con los trabajos grupales. Ojo en ese sentido. Por ejemplo, cuando ustedes han dejado trabajos de investigaciones,
propiamente determinado curso, y usted tiene ese trabajo guardado, se recuerda que lo dijimos que eso es válido, pues en ese sentido, pero usted no indica que es un trabajo de grupo y no indica los autores, aunque haya sido usted o haya sido otras personas, pues, pero debe indicar de dónde viene ese material, aunque haya sido un trabajo de presentación. O ustedes recuerdan cuando hay algunas personas que les gusta, que conocen compañeros que son muy buenos para la retención en determinados cursos y les piden esos cuadernos, los cuadernos de apuntes, porque resulta que esos cuadernos son como una grabadora o como una videocámara, pues es decir, tienen casi todo lo que el licenciado dijo en todo el curso. Entonces sabemos cómo son esas personas, entonces le pedimos copia de ese cuaderno y nosotros lo presentamos dentro de nuestro mismo trabajo, pero no hacemos la citación que viene de un trabajo o de un cuaderno de otro compañero. O cuando son trabajos de investigación grupales que se han presentado en determinadas clases. No hacemos ese tipo de citación. Como decíamos, las falsas citas, propiamente, de alguna forma me invento el autor y me invento la frase o me invento el párrafo, de alguna forma. O también con el aspecto de los datos falsos, propiamente, en el cual, pues yo, de alguna forma, me invento un problema. Algunos van a decir, porque ya inventarse un problema social ya es más complicado. Siempre es que hay algunas personas que lo hacen propiamente. Recuerden que ustedes son los expertos, ustedes son los conocedores de la temática en esa situación. Entonces, ahí ustedes pueden caer en categorías de plagio parcial, en el cual ustedes van a presentar propiamente de dos o más fuentes diferentes, propiamente como un trabajo de ustedes en ese sentido, y falsificando la información. Existe otro tipo de trabajos, es propiamente el trabajo pirateado, lo que se conoce como la colusión. La colusión es cuando usted propiamente en colaboración con otras personas, propiamente usa ese trabajo como propio, lo que hacemos en los trabajos grupales. Pero también sucede esto, ojo en este sentido. Yo sé que alguno me va a decir, tan exagerado que es, pero esto es parte de lo que es el aspecto de la piratería. Hay personas, ojo en este sentido, imaginemos que estuviéramos en clases presenciales, ojo en ese sentido, que estuviéramos en esas clases presenciales y hay personas que utilizan el teléfono celular o una grabadora o una cámara de video y graban, ojo en ese sentido, graban las clases de los licenciados o graban las conversaciones o graban propiamente las presentaciones de los compañeros. Hay que pedir autorización en ese sentido. Mire, licenciado, me permite grabar la clase o me permite, compañeros, grabar su exposición. Entonces, ahí nosotros estamos utilizando ese material. Nosotros lo grabamos y volvemos al proceso de no citar, de no indicar de dónde viene esa fuente. Otro aspecto que es más común también es la suplantación. Es cuando compramos o vendemos tesis o cuando compramos o vendemos EPS. Existen diferentes páginas en Internet, ya sean nacionales o internacionales, o en Facebook, donde hay el ofrecimiento de ese tipo de servicios, en el cual yo voy a comprar o voy a vender propiamente una tesis para tener algún tipo de beneficio económico, en este caso graduarme. Pues, aquí volvemos al aspecto de la subjetividad que cada persona le vaya a catalogar. Existen diferentes páginas en Internet que venden esos programas y le ofrecen a uno una garantía, ojo en ese sentido, le ofrecen una garantía de que a través de que se les va a pasar por una plataforma no va a detectar esa piratería, pues señor. O sea, hay empresas o hay páginas que se les paga hasta que uno ha logrado pasar el proceso de la revisión por las plataformas en las universidades. Entonces ahí ya se les puede hacer ese tipo de pago a través de una remesa, a través de una transferencia o no sé cuál tipo de pago le pida a la empresa. Ofrecen ese tipo de servicio pues en esa situación. También el aspecto de la compraventa de trabajos académicos, que se da mucho en Internet, tiene que ver mucho con el famoso intercambio. Hay páginas, por ejemplo, Wikipedia, Rincón del Vago, hay tipo de páginas en el cual le permiten a usted descargar el material, ojo en este sentido, descargar algo que usted considera que le va a servir para hacer su trabajo académico, ya sea en un curso o en su tesis o en su EPS, pero a cambio usted debe de subir otro trabajo. Entonces aquí sencillamente, pues, bueno, yo quiero este trabajo, este me va a servir, pues me voy a ir a otra página, voy a descargar una tesis propiamente, la pongo en mi computadora y de mi computadora la jalo propiamente. Ahí en ese tipo de páginas no me van a estar revisando si es propiamente de autoría. O sea, intercambio trabajo de otra persona, saber de quién era, ni siquiera leí ese trabajo propiamente y ahora lo subo a esta página y a cambio recibo ese tipo de material, pues en ese sentido.
Hay páginas también con el aspecto de la suplantación, en el cual hay trabajos, eso usted lo puede ver en internet ahí propiamente, pues en el sentido de que hay tesis o EPS a la carta, así es, como que fuera un menú propiamente, en el cual le plantean diferentes temas, diferentes problemas, y le van haciendo hasta los anteproyectos, le van implementando todo el aspecto administrativo en ese sentido, y usted pues va revisando y usted va pagando según vaya cumpliendo los requisitos que le vayan pidiendo la universidad y si logra de alguna forma ocultar ese proceso de piratería pues en ese apartado. Es que hay algunas páginas, ojo en este sentido, que revisan, en este caso, digamos entre comillas, revisan trabajos que no han sido todavía, ojo en este sentido, digitalizados. Es que hay muchas tesis o muchos EPS de años anteriores que todavía las bibliotecas o los encargados no los han digitalizado o entre comillas se han perdido, por decirlo de alguna forma. Entonces se aprovechan de ese tipo de material para la suplantación de ese trabajo. Pues los portales más comunes que se utilizan para el intercambio de trabajos, pues los más conocidos en este sentido, pues son Rincón del Vago, Alipso y monografías.com, pues en ese sentido, que es lo que la mayoría utilizan. Wikipedia sería otra situación, o cualquier otro tipo de página que ofrezca ese tipo de servicio, pues en ese sentido, en el cual, pues, propiamente hay que crear un perfil y hay que subir un material. ¿Cuáles son las causas del plagio? Vamos a verlo desde el punto de vista del alumno, luego lo vamos a ver desde el punto de vista del docente. Pues. Las causas que el alumno, en este caso la persona, utiliza es para hacer ese aspecto del plagio es lo siguiente, porque según ellos así voy a mejorar mi nota, pues en ese sentido. Aquí es lo que yo pues, se lo digo con todo respeto, pues todos en algún momento lo hemos hecho, pues el famoso chivo o el famoso acordeón, pues a veces lo hemos hecho a veces en forma involuntaria. Yo les ponía el ejemplo a sus compañeros de otras secciones. Por ejemplo, ahorita que ustedes, si este año regresamos a clases presenciales, pues o el otro año, van a notar una gran diferencia en los salones de clases propiamente. No que el salón esté más bonito o esté repintado, ¿no? Lo van a ustedes donde ustedes lo van a ver donde ustedes se sientan, por ejemplo, en el escritorio, en la paleta propiamente. ¿Se recuerdan esas paletas de los escritorios de la universidad? Más que todo en las San Carlos, pues, porque en las privadas es un poquito, no estoy diciendo que no lo hacen, pero no es tan palpable eso. Pues. Pero en las paletas aparecía casi el contenido de todo el curso propiamente, aparecían hasta los exámenes, por decirlo de una forma. Entonces a veces uno inconscientemente pues miraba esa paleta, pues, voy a quitar la respuesta, pero la voy a utilizar. Ya dependerás, no, yo no puedo utilizar eso, me voy a cambiar de escritorio porque yo quiero hacer un examen formal. Pues eso ya depende de cada persona. Pues ahora ya muchos de los escritorios en la universidad fueron repintados, pues de alguna forma. Entonces te va a decir, es que aquí estaba el curso de Derecho Romano 1 y aquí estaba el examen parcial 1, el examen parcial 2 y el examen final propiamente. Pero eso va a ser unos días nada más, porque recuérdense que el guatemalteco le gusta regresar a la normalidad en este sentido. Entonces muchos van a volver a colocar ese tipo de material. Mire, hasta eso es un material bibliográfico, por decirlo de alguna forma. Usted puede hasta nombrar el escritorio que utilizó, porque es que a veces aparece muy buena información en esas paletas, por decirlo de alguna forma. Entonces, ese es un aspecto de obtención de las calificaciones. Recuérdense que la calificación es muy subjetivo. Puede ser que yo lleve 5 cursos durante 10 semestres, sean 50 cursos, y en los 50 cursos saqué 100 sobre 100 en todos, pues, pero ese 100 es muy subjetivo, porque puede ser, como vuelvo a repetir, que ese 100 lo haya sacado con chivos, o realmente sí me haya esforzado en sacar ese 100, como puede ser también un 61. Aquí donde entra el famoso el clima ético. Recuérdense que, por ejemplo, hay muchas personas que de todos modos 61 es igual que el 100 cuando les entregan el título. Así de sentido. En el título universitario no va a aparecer la nota, pues en ese sentido. Ahí indica que Juanito Pérez se graduó de abogado notario, de psicólogo, de la profesión que ustedes tengan, pues, aunque ustedes hayan sacado 61 o aunque ustedes hayan sacado 100, pues, pero va a ser la misma situación. Muy aparte es cuando usted busca, por ejemplo, una beca, pues ahí sí ya se confrontan las notas. Hay otras personas que lo ven como el plagio, lo ven como un desafío propiamente, en el cual dice, yo sé cómo engañar al asesor, yo sé cómo engañar propiamente al encargado de metodología, yo sé cómo engañar propiamente a la plataforma. Lo ven como una especie como de querer afrontarse ante las autoridades. No sé qué es lo que perciben ellos propiamente, pero lo ven como esa acción. Otro, pues, por lo más común, que es la pereza.
¿para qué me va a estar complicando la vida? Recuérdense, y eso lo vamos a ver más adelante, pero adelantando un poco, hay catedráticos que nos fomentan la pereza intelectual. Hay catedráticos que nos piden trabajo. Por favor, trabajo de investigación, la historia de la independencia de Guatemala, 30 páginas, por decirlo de una forma. Venimos, nosotros hacemos ese gran esfuerzo de hacer ese trabajo, lo presentamos, pero resulta que él o ella no leen el trabajo, por decirlo de una forma. Presentamos el trabajo impreso, le ponemos una carátula, una portada, que dice la historia de la independencia de Guatemala, y el contenido es de otra materia, pero como el licenciado no lo lee, entonces decimos, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué voy a hacer ese gran sacrificio? Y es ahí donde nos vamos mal acostumbrando, pues en ese sentido. Y venimos al aspecto del mimetismo, que si otros compañeros lo hacen, porque yo no lo hago propiamente, o sea, si otros compañeros se han graduado así, yo también lo voy a hacer así, pues en ese sentido. O sea, si Juan Pérez se fue a tirar al puente Belice para graduarse, yo también lo voy a ir a hacer, pues en ese sentido. Ese es el aspecto del mimetismo, o sea, que otros compañeros lo han hecho, no los han detectado, también yo lo voy a hacer y van a ver que a mí no me van a detectar. Y vienen los aspectos de los valores o los falsos valores. Lo que hemos dicho, lo que para algunos es ético, para otros no, pues ellos dicen, a mí no me importa, yo lo que quiero es graduarme. Yo no quiero presentar una buena tesis, yo no quiero presentar ningún EPS bueno, yo lo que quiero es que me den el título, probablemente. Ya yo quiero ejercer mi profesión, ahí vienen los aspectos del profesionalismo, los valores éticos que cada persona tenga, pues en ese sentido. Ahora, ¿qué sucede propiamente o por los aspectos de docentes? Como digo, hay docentes que fomentan la piratería en ese aspecto. Por ejemplo, hay docentes que tienen mala gestión del tiempo. Hay docentes que propiamente fomentan la piratería porque les gusta que el salón esté lleno, propiamente. Porque según ellos, les va a causar buena imagen. A ustedes ahí conocen algunos catedráticos que les gusta salir de los salones, propiamente cada semana piden un trabajo, literalmente un trabajo extenso, no les importa andar cargándose un montón de trabajos impresos, porque según ellos ese es un buen catedrático, porque todas las semanas deja tareas y vean la gran cantidad de trabajos y todo el mundo entrega los trabajos. Entonces la gente cree que ese es el buen catedrático, pues en ese sentido. O aquellos en el cual sencillamente solo lo firman o le ponen un sello, pues, como fueran a nivel de básico o diversificado, haciendo colección de sellitos, por de una forma, para poder llegar a la suma total de una zona, por ejemplo. Otros fomentan la piratería cuando sencillamente les piden la bibliografía. Sencillamente les dicen, vayan a buscar tesis, vayan a buscar libros o periódicos o cualquier tipo de trabajo académico y propiamente les indica, quiero que me traigan 20 libros, quiero que me traigan 20 tesis. Por ejemplo, cuando se hace el marco teórico en los CPS o en las tesis. ¿Se recuerda cuando vimos ese capítulo? Hay asesores que le dicen, quiero que me consulte 20 libros, quiero que me consulte 30 tesis, por decirlo de una forma. Literalmente le dicen eso. Y quiero que por cada palabra clave, se recuerda cuando vimos el marco teórico, por cada palabra clave me tiene que buscar 10 libros y por cada libro me tiene que hacer 10 autores. A ese marco teórico me va a salir como de 1000 páginas, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué hace la persona? Pues, bueno, si mi asesor me está pidiendo que solo los consulten y que solo lo ponga, porque así dicen los asesores, solo ponga el material, no me lo parafrasee, no me lo interprete. Bueno, entonces ese marco teórico pues va a estar fácil. Ese marco teórico lo puedo hacer en 1 hora o 2 horas, por decirlo de alguna forma. Recuerdan que vimos que cuando vimos ese capítulo 2, ese marco teórico me puede llevar alrededor de 2 o 3 meses, haciéndolo bien, pues en ese sentido. Pero es propiamente la situación. Otras personas o otros catedráticos lo hacen en el sentido del desconocimiento, o los alumnos propiamente, en el cual, usted presenta un trabajo, ahí lo que usted quiera propiamente. Hay catedráticos que usan la famosa palabra, negociamos. A ver, ¿qué proponen ustedes? A ver, mucha, ¿quieren que hagamos un trabajo de investigación? A ver, ¿cuál es el tema que ustedes quieran? Tráigame el que ustedes propongan, tráigame su tema de investigación. Según ellos, hacen ese proceso porque cuando ustedes tengan que hacer la tesis, así lo van a presentar. Es cierto, pues. Pero, ¿qué sucede con estos catedráticos? Que reciben cualquier tipo de trabajo, más no lo revisan en un sentido, o no lo leen, pues de alguna forma. Sencillamente la firma o el sello, o colocar el punteo, o el aspecto de situaciones de compra y venta de trabajos, en un sentido, dentro de la misma universidad. Y yo puedo llegar a la universidad, ofrezco el trabajo de licenciado tal, por decirlo de una forma, ya sea en Facebook o en las mismas aulas universitarias. Alguien necesita el trabajo, alguien necesita recuperar sus puntos, o la venta de exámenes, por decirlo de una forma. Es que hay algunos licenciados que el mismo examen examen parcial,
el examen final es el mismo que han utilizado hace 20, 25 años, por decirlo de una forma. Entonces, alguna persona se ha robado esos exámenes y lo andan vendiendo, de alguna forma. Otros, también por parte de los alumnos, es que algunos consideran de que el plagio no es delito. No, eso no tiene nada de malo. Aquí viene la mala idea, cuando nos dejan trabajo de investigación. Según nosotros consideramos investigaciones copiar, pegar, imprimir. Esa es una investigación, cuando sabemos que ese no es el debido proceso. Entonces nosotros creemos que eso es normal, pues en ese sentido, que nos lo han fomentado ya sea a nivel básico, diversificado o en la misma universidad, esa cultura de copy-paste, por decirlo de alguna forma, porque algunas personas consideran, ojo en ese sentido, que todo lo que está publicado en Internet es de uso común. Es decir, o sea, todo lo que usted encuentra en Internet, cualquier persona lo puede utilizar, porque Internet es común, pues Internet es para todo el mundo, por decirlo de una forma. Eso no es cierto, pues, en ese sentido. Otros es la creencia de que ¿para qué voy a hacer un trabajo formal? ¿Para qué voy a hacer un trabajo profesional? Si yo no quiero aportar nada a mi facultad, yo no quiero aportar nada propiamente a lo que es mi universidad. Entonces, aquí propiamente hago ese proceso de estilos o hago ese proceso de hacer referencias propiamente a trabajos de otras personas. En ese sentido, solo hago la carátula, pues en este y a veces ni siquiera la carátula, porque hay personas que ofrecen ya los trabajos en únicamente lo que usted va a cambiar, ya viene con toda la información propiamente, pues lo único que usted tiene que cambiar es su nombre nada más, porque ya viene el nombre del catedrático, ya viene el nombre del curso, y pues también había que cambiar la fecha, pues en este caso ya viene una plantilla que es del año 2020, pues ahora hay que ponerle 2022, por decirlo de una forma, y su nombre, por decirlo de una forma. Esos son los aspectos. También otra forma que algunos creen es que si lo voy a copiar de Internet, pues ¿para qué tengo que citarlo? De alguna forma. O sea, todo lo que aparece en Internet lo puedo usar propiamente y no hay necesidad de citarlo, pues en ese sentido. Otra situación es que no creemos que hay penas o hay algún tipo de delito. Aquí vienen las famosas sanciones que nos pueden de alguna forma, de alguna forma utilizar o que nos pueden de alguna forma ver afectado nuestra reputación o nuestra credibilidad dentro de la universidad. Sucede lo siguiente, cuando usted presenta cualquier tipo de trabajo académico o presenta una tesis, un EPS, por decirlo de una forma, pues se lo va a dar al encargado de metodología. Entonces, este encargado de metodología lo va a pasar por la plataforma y ahí le va a detectar ese plagio, si lo hubiera, pues, entonces le va a decir, mire compañero o mire señorita, su trabajo tiene un 70% de plagio, pues, y eso no es permitido. Tenemos la primera llamada de atención. Entonces, por favor, tiene que repetir este trabajo, pero ya tiene una llamada de atención. Entonces, en ese sentido, viene usted, le dan un tiempo propiamente, puede pasar un mes o 2 meses. Supuestamente usted lo hizo para agilizar el tiempo, pero es cuando más se trata. Entonces viene, y la segunda vez se le vuelve a pasar por la plataforma y pues se le detecta un 40%. Entonces se le va a decir, mire, es la segunda llamada de atención, pues, en ese sentido. Entonces, por favor, tiene que reducir ese aspecto de piratería. Viene usted y una tercera vez lo presenta y vuelve con aspectos muy altos de piratería. Entonces, ¿qué sucede? Que le suspenden su EPS o le suspenden su tesis. Puede ser suspendida por 6 meses, como puede ser suspendida por un año propiamente, dependiendo del alto grado de piratería que se tenga en ese aspecto. Hay otras personas, ojo en este sentido, que tienen hasta sanciones penales. Es que hay algunas personas, ojo en este sentido, que copian los EPS o copian las tesis y ni siquiera se dan cuenta de quién es el autor propiamente de esa tesis. Resulta que yo estoy copiando la tesis tal o el EPS tal, se lo presento al encargado de metodología y le pirateé la tesis o el EPS al encargado de metodología, por decirlo de una forma. Entonces, él me dice, mire, usted disculpe, ¿con qué derecho está utilizando mi tesis? ¿O con qué derecho está utilizando mi EPS? Pues, ni siquiera nos dimos cuenta en ese apartado, pues, de quién era el autor de ese material, o esas frases, o esas palabras, o esas secciones. O a veces se piratean trabajos de docentes de la unidad académica, o hay hasta personas que han pirateado las tesis del decano, por decirlo de una forma, o del director de la escuela. Pues. Entonces, no hay necesidad a veces ni siquiera por pasarlo por la plataforma. O se recuerdan ustedes cuando, esto más sucede a nivel básico, pero también en la universidad hay personas que lo hacen, en el caso de que copio de una página de internet, hago copiar, lo pego a Word, pero a veces no me doy cuenta que viene con una llave, viene con una protección propiamente, donde me indica la fuente donde viene, y según yo debo de quitarlo de una forma. O, ¿se recuerdan ustedes en los primeros inicios de Internet, aunque todavía hay muchas personas que lo manejan, en el sentido que copio algo de Internet
y propiamente dejo el hipervínculo o dejo la famosa frase editar. Pues, entonces, a veces no hay necesidad de pasarlo por la plataforma. Sencillamente aparece ahí el hipervínculo en azul cuando es un documento digital, o a veces cuando lo imprimo, ni siquiera hice ese esfuerzo de quitar el hipervínculo, entonces me va a aparecer en azul o en negrilla propiamente, y me indica propiamente la dirección de donde se viene. Entonces el encargado, el asesor o la persona que está revisando ni siquiera necesidad tiene por pasarlo por la plataforma, pues en ese sentido. Entonces, propiamente, esa es la creencia que se tiene, de que todo lo que está en Internet lo puedo usar. Pues, cierto, lo puede usar, pero indique las fuentes. Otro aspecto es propiamente lo que decíamos. Hay catedráticos que les gusta estar pidiendo trabajo todos los días. Trabajo y trabajo y trabajo. Entonces, ¿qué hace? Que las personas se caigan en depresión o caigan en una especie como de depresión propiamente. Es que el licenciado hay que entregarle 20 trabajos propiamente y cada trabajo vale, digamos, un punto, por decirlo de una forma. Pues. Pero tú sabes que un punto en la universidad cuesta ese punto, pues, de alguna forma. Ese punto me puede hacer falta. Pues. Entonces, fíjate que yo no tengo el trabajo número 6. Préstámelos porque voy a ver qué es lo que voy a hacer. O voy a ver quién me presta el trabajo número 10 o el trabajo número 15, por decirlo de alguna forma. Otros tienen la creencia de que como son tantos los trabajos, ojo en este sentido, así como hay licenciados que les gusta pedir trabajos y que no los leen, también hay licenciados que puede ser que tengan 120 personas dentro de un salón y sí tienen tiempo para leerlos. Ojo en ese sentido. Ustedes conocen a esos licenciados. Como hay licenciados que tienen pereza de no leerlos, hay otros que sí los leen. Y uno dice, ¿y a qué horas tuvo tiempo de leer el trabajo? Y son aquellos licenciados que detenidamente se fijan propiamente de dónde viene ese trabajo. Porque creemos que, no, es que son 120 trabajos, él no va a tener tiempo para hacerlo. Pero nos damos la sorpresa que sí lo leen, pues en ese sentido. Luego, pues tenemos los aspectos de que hay profesores o los catedráticos que nos obligan a no citar propiamente. No me cite, yo quiero todo de sus palabras. Pues entonces, simplemente, pues, voy a copiar o voy a piratear trabajo. Como él no quiere nada citado, pues sencillamente, ¿para qué voy a hacer el proceso de parafrasear? ¿Para qué voy a hacer ese proceso de interpretación o de síntesis en ese sentido? Hay algunas otras personas que, ojo en este sentido, no me voy a meter a camisa en cebaras, pero esto no lo tengo que decir. Hay licenciados pues que sacan algún tipo de prebenda con la recopilación de materiales. Es tanta la masificación de alumnos como es tanta la masificación de trabajos que piden, pues que quieren de alguna forma como presionar o inducir a que el alumno o la alumna, por alguna forma, pues me dé algo a cambio. Pues entonces le digo, negociemos, a ver qué quiere usted, pues, propiamente, qué me propone, pues algún tipo de favor económico, favor sexual o algún otro tipo de trabajo. Ustedes conocen algún tipo, eso lamentablemente en todas las universidades existe, no estoy descubriendo el agua azucarado, en el cual el licenciado o el alumno insinúa ese tipo de sugerencia, pues en el sentido, yo lo que quiero es graduarme, si le tengo que pagar a este licenciado, pues le voy a pagar. Sí, a mí me han informado que al licenciado le gusta que le pague. Ya sea hombres o mujeres, propiamente. No vamos a tratar de discutir quién es el que lo hace más o no, pues en ese apartado. Entonces, también tiene que ver mucho la impunidad en este sentido. La impunidad es que en algunas, ojo, en algunas universidades propiamente, todavía no existen aquellos mecanismos disuasorios. Sencillamente solo le llaman la atención. Mire, compañero, su tesis o su EP está muy pirateado, pues no tiene muchos márgenes. Lo voy a cambiar. Pues solo una vez le dicen. La segunda vez casi ni le hizo cambios, pues, y lo presenta, pero como supuestamente ya le llamaron la primera atención la primera vez, pues ya no se lo vuelven a pasar. Hay unidades académicas, hay universidades que hacen esa situación. Otros, pues, por el famoso acceso al Internet. ¿Qué me va a complicar la vida? ¿Para qué se recuerdan? Les decía la semana pasada, vayamos a ver el fichero físico, vayamos a revisar los libros propiamente en forma física. Pero algunos, esta licenciada tan complicada que está haciendo la situación. Pero esa es la forma de que usted va a demostrar que va a ser un buen profesional. Otra situación es el aspecto de la desmotivación. ¿Para qué me complico la vida? ¿Para qué lo voy a hacer de una forma distinta? Si de todos modos el licenciado me va a poner la misma nota a todos. O ¿para qué voy a hacer la complicación de la tesis o el EPS? Porque de todos modos yo me voy a graduar. O sea, otros se han graduado, así fácil le puedo insinuar algo al encargado de metodología. Esa es la situación, pues, en ese sentido. Otra situación es que, como vuelvo a decir, no estoy diciendo que las ingenierías sean esto, pues, pero voy a poner un ejemplo. Pues.
Hay personas que son muy buenas, ojo en ese sentido, en aspectos de programación, pues, en ese sentido. Entonces, dice bien, ese esfuerzo que hacen para crear un programa o un código que me permita ocultar propiamente la piratería, porque ese esfuerzo mejor no lo hago en hacer un buen trabajo. Pues. Pero hay personas que son muy buenas para programación y a través de una serie de códigos logran engañar a estas plataformas. Como ahí existe en Internet formas de ocultar ese plagio, pues en ese sentido. ¿Cuáles son las fuentes más utilizadas o las fuentes que más usan las personas para plagiar? Pues utilizan, por ejemplo, los periódicos, las famosas noticias, propiamente en ese sentido, en el cual, pues, yo leo las noticias, no indico la fuente, no indico propiamente de qué periódico ni quién es el autor de tal noticia, en ese sentido. Otros utilizan la famosa base de datos, propiamente. O sea, hay bases de datos de bibliotecas que han sido clonadas en ese sentido. Hay bases de datos propiamente en Internet, en Internet negro, como se conoce en algunos lados, propiamente en el cual ese Internet que se vende cualquier tipo de productos, es un Internet propiamente como mercado negro, por decirlo de alguna forma, en el cual se me puede ocultar esa base de datos para esas plataformas. También lo que son los trabajos de otros estudiantes, lo que decía, los trabajos de exposición, los trabajos de grupos propiamente. También utilizo otra forma de plagio, en el cual no voy a utilizar tesis, no voy a utilizar libros, sino que utilizo publicaciones de centros de investigación, Avanzo, ACIES, Flaxo o la Digi, por decirlo de alguna forma, o cualquier centro de investigación de mi universidad. Entonces no estoy utilizando tesis, no estoy utilizando libros, pero pirateo ese tipo de trabajos. Pues lo más común pues es ir a las bibliotecas, las famosas fotocopias en ese sentido, en el cual fotocopio ese capítulo o esa sección o esa página que necesito y la incursiono o la incrusto propiamente dentro de mi trabajo. O lo más común que es los artículos en Internet. Como todo Internet es para todo el mundo, propiamente pues yo tengo derecho a usarlo de todo el mundo. Entonces no lo vemos como ese delito como decíamos anteriormente. El aspecto de la prevención. ¿Cómo se ve ese aspecto de la prevención? Pues sencillamente con las regulaciones, lo que indicaban. La primera llamada de atención, la segunda llamada de atención, la tercera. Ojo en este sentido. Hay personas que les pueden llamar una cuarta vez de la sanción y hay suspensión definitiva de la tesis o del EPS. Algunos dicen, mire, ya le avisamos 3 veces que su tesis está pirateado, su EPS está pirateado, pues, tiene muy altos los niveles de piratería. Entonces, le suspendemos la tesis o le suspendemos el EPS. O puede venir la suspensión definitiva de la matrícula, en ese sentido, en el cual, pues, en este caso, pues usted ya no forma parte de la Universidad de San Carlos ni de la facultad tal. Entonces, algunos dicen, pues me sacaron de la San Carlos, pues me voy a ir a la otra universidad. Ojo, entre las universidades se comunican, entre las universidades se pasan el reporte, por decirlo de alguna forma, de los aspectos de piratería que se han cometido en esta situación. O también, como mencionaba, recuerdan que yo decía que yo puedo piratear la tesis del decano o la tesis del encargado de metodología o la tesis o el EPS de algún catedrático. Resulta que yo llego propiamente, estoy con el encargado de metodología y me indicó que tiene altos grados de piratería y me indica que ahí está la persona, en este caso agraviada, la persona que tiene algún tipo de daño o perjurio hacia su trabajo. Entonces, esta persona presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por apropiación indebida de material. Entonces, resulta que hay personal del Ministerio Público ahí y usted se va preso, pues, en ese sentido, por ese tipo de delito, en ese sentido. Pero se recuerdan, ojo, se recuerda que les había dicho que hay asesores que solo firman. Resulta que yo presenté una tesis en ese sentido y me detectó la piratería. Y resulta que era la tesis del encargado de metodología o del encargado del área del decano, por decirlo de una forma. Entonces se me presentó una denuncia penal hacia mí, pero el asesor también firmó. Entonces el asesor es cómplice en ese sentido, porque el asesor no leyó la tesis, no la confrontó. Entonces, ¿por qué firmó? Entonces, en este caso, esa firma le puede traer repercusiones también penales al asesor por no leer. Pues que ese tipo de asesores no nos sirven, pues en ese sentido. O sea, busquen un asesor que le lea, un asesor que le oriente, un asesor que le guíe. Bueno, ya lo hemos discutido varias veces, yo sé que algunos se molestan, es que así no son todos los asesores, es cierto, eso es comprensible, pero debemos de buscar esa persona que nos ayude propiamente.
También en la lucha contra el plagio es propiamente algunos catedráticos lo hacemos fácilmente, esto se puede detectar, así como ustedes nos conocen a nosotros como catedráticos, también nosotros los conocemos a ustedes como estudiantes. Es que hay algunos estudiantes que su forma de hablar es distinta a la forma como escriben. Es cierto, hay personas que son muy buenas para hablar y malas para escribir. Hay personas que son muy buenas para escribir y malas para hablar. Pues, es decir, pero hay personas en el cual, cuando hacen un tipo de trabajo y uno los lee, pues utilizan un tipo de terminología que uno nunca los ha escuchado, pues, de alguna forma, o nunca se ha escuchado ese tipo de palabras en ellos. Entonces, ahí venía propiamente el análisis del profesor, o como los famosos software, como mencionábamos, en ese sentido, en el cual existen plataformas propiamente como, por ejemplo, Beeper o Turing, o plataformas como, por ejemplo, Antiplagium o Upper, en el cual propiamente nos detecta. Y hay una forma fácil, ustedes, hay una fórmula fácil para detectar el plagio. Hay unidades académicas que a veces ni utilizan la plataforma. El encargado de metodología o el asesor sencillamente agarra un tiene sospechas de que su EPS o su tesis está pirateado, pues sencillamente harán un párrafo de su trabajo y sencillamente lo suben a Google, al Google normal, por decirlo de una forma, le dan la orden de buscar y nos indica de dónde viene. O sea, usted puede tener una forma para verificar. Suba cualquier trabajo que usted encuentre, verifíquelo, agarre un párrafo o una sección de ese documento, súbalo a Google y ahí le va a decir de dónde viene ese tipo de material, pues, de dónde viene ese tipo de información, pues, en ese sentido. Hay algunas que sí son más complicadas, pues, en ese sentido. Entonces, la prevención o la regulación tiene que ver mucho propiamente con esa figura o propiamente con ese aspecto de deshonestidad que tienen algunas personas. Para algunos es normal, para otros es completamente en contra de los principios éticos, en contra de esa ética que se tiene propiamente. Y como le digo, hay universidades, no voy a decir nombres, pues, que fomentan propiamente la compra o venta de títulos, pues en ese sentido. Páguenos aquí con tal de que usted se gradúe, pues denos tanto y aquí no le vamos a estar viendo si su tesis o su EPS está bien. Pues no voy a entrar a discutir eso, esa es otra historia, ese será otro tema propiamente en ese sentido. Ahora, ¿cómo se puede prevenir? Pues hay diferentes formas para la prevención de la piratería. Una que se está manejando mucho a nivel internacional, propiamente, eso lo vimos, se recuerdan en la primera sesión, propiamente, son las videotesis o los documentatesis, propiamente. O sea que ahora usted no va a presentar una tesis o un EPS en forma escrita, a través de informe final, propiamente, a través de ese documento, sino que ahora usted lo va a presentar con un video o lo va a presentar con un documental, donde usted está indicando qué fue lo que usted hizo propiamente. Si esto lo comparamos con el seminario de nivel medio, recuerden que en el nivel seminario está el proyecto de vida y el proyecto Nación propiamente. En el proyecto Nación, pues nos tomamos fotografías o nos tomamos video de cuando nosotros estamos pintando o pintábamos el salón de la escuelita, pues era una forma. Ahora, a través de los videodocumentales o de las videotesis, pues se maneja ese aspecto de que usted, a través de la narración de un video, indique cómo hizo su tesis. Es decir, de alguna forma no tiene que estar propiamente utilizando material o copia de otros trabajos. Entonces, esa es una forma de evitar la piratería, pues, en el estilo. Esto es, pues, aquí en Guatemala, pues, se requiere un poco de reforma universitaria para hacer ese tipo de tesis, pues, en ese sentido. Pero ya hay una universidad, la Universidad del Valle ya está manejando ese tipo de presentaciones con las tesis, pues, en ese sentido. Otra forma de evitar el plagio es propiamente siguiendo las instrucciones del instructivo de su unidad académica. Eso lo vamos a ver la otra semana, cuando usted vea el informe final de EPS, hay un instructivo. Por favor, los que ya estén en esa forma final de tesis o de EPS, pidan, así se llama en su unidad académica, la presentación de trabajos finales para graduación. Ahí incluye EPS, monografías o tesis, pues, es decir, y ahí están todos los pasos. Esa persona que se va a encargar de revisar, propiamente, ya no es el asesor, ya no es el encargado de metodología, sino que es una persona que se llama revisor. El revisor es el que se va a encargar de que usted esté cumpliendo todas las instrucciones que se tienen que ver en su unidad académica, como podría ser la paginación, los márgenes, el interlineado, propiamente la citación de las fuentes, y es aquí donde lamentablemente algunos asesores confunden su papel. Hay asesores que cuando están revisando las tesis o los EPS se ponen a ver aspectos de ortografía, se recuerda cuando vimos el marco teórico, se ponen a ver aspectos de márgenes, aspectos de interlineado. Miren, ese no es trabajo del asesor, ese es trabajo del revisor.
Entonces, yo le digo al asesor, mire, licenciado, disculpe, yo entiendo, está bien, pues hay faltas de ortografía ahí, pero enfóquese a revisar mi aspecto teórico. Yo después voy a revisar el aspecto de la ortografía. No, es que tiene que presentar bien ese trabajo. Mire que esos márgenes no van, que aquí se maneja tipo Time o Arial, propiamente el tamaño 12, que los títulos van en 18, que después de un título no van 2 puntos, que me utiliza sangría latina o sangría inglesa. Se pierde el tiempo en eso, cosas que algunos asesores hacen. Eso no es trabajo del asesor, eso es trabajo del revisor, que más adelante ustedes lo van a tener, pues, en ese sentido. Eso ocasiona que algunas personas utilicen algún tipo de atajo o propiamente para presentación de sus trabajos, en ese sentido. Según ellos, al hacer esto, mi trabajo se va a volver más eficiente. Vamos a ver los errores más comunes. Esto lo vimos en el curso de tesis, los errores más comunes para la presentación de tesis. Aquí vamos a ver los mismos errores comunes que utilizan personas para hacer el EPS, pues en ese sentido. El primer error que cometen algunas personas es el siguiente, aunque no lo crean, pero hay gente, aunque no lo crean, que gente que no sabe que para graduarse en la universidad hay que hacer una tesis o un EPS o un privado, aunque no lo crean. Pueden estar en el 8º, 9º semestre. Es cierto, han llevado un curso de predopráctica de tesis o un curso de seminario de tesis, de alguna forma. Pero según ellos, al cerrar los 50 cursos, por ejemplo, si mi pensum es de 50 cursos, por decirlo de alguna forma, pues ya cerré los 50 cursos, hoy es 14 de mayo, pues mañana 15 voy a control académico y literalmente llego con esta forma. Vengo a exigir mi título. Entonces los de control académico dicen, mira, aquí en primer lugar no damos título. En segundo lugar, usted ya hizo su privado, ya hizo sus tesis. Yo no sabía que había que hacer eso. Hay personas que esperan hasta el final, propiamente, para poder empezar a hacer ese tipo de trabajos, pues, en ese sentido. El segundo error que propiamente utilizan algunas personas es que cuando escogen el tema de EPS o el tema de tesis, propiamente lo mezclan con intereses profesionales. ¿Qué significa esto? Que, porque yo trabajo en tal empresa, ahí voy a hacer mi EPS o ahí voy a hacer propiamente mi tesis. Por ejemplo, yo quiero investigar el impacto de los subcontratos o de los contratos ficticios que existen en las maquilas para con las mujeres en estado de gestación. Entonces viene el encargado de metodología y me dice, sí, está interesante el tema, pero ¿por qué lo quiere hacer? Porque yo trabajo en una maquila o porque yo trabajo en el Ministerio de Trabajo. Entonces hay que ocasiona que hagan sesgos de investigación, porque usted solo lo está viendo de un punto de vista. Usted lo tiene que ver desde el punto de vista laboral, patronal, desde el punto de vista externo. Pero algunas personas es que como yo trabajo ahí, yo conozco la situación. Sí, conoce la situación dentro de la empresa, pero no la conoce desde otros puntos de vista, en ese sentido. Un tercer error que ya lo conocen, es la escogencia del compañero. Más que todo cuando hacemos tesis o EPS en grupo. Usted sabe que trabajar en grupos o trabajar en equipos es muy difícil en ese sentido. Un grupo de 5, se recuerda cuando lo vimos en la primera sesión, un grupo de 5, pues 3 trabajarán muy bien, están haciendo ya su EPS o su tesis, van al mismo nivel. Habrá un cuarto que hay que estar jalando. Usted dice, es que estar jalando a estas alturas como que no es. Y hay un quinto elemento que no hace nada y eso les ocasiona problemas en la presentación de sus trabajos. ¿Cómo puede ser trabajos en pareja? Puede ser que usted sea con su amigo o su novio o su novia o su esposo, pero siempre en un grupo va a haber alguien que trabaja más que el otro. Lo ideal es que los dos trabajaran al mismo nivel. Hay grupos que sí lo hacen. Hay grupos de 5, propiamente en los EPS, que los 5 se ponen la misma camisola, se ponen el mismo uniforme y todos hacen el mismo trabajo, por decirlo de una forma. Eso es lo ideal. Pero la mayoría pues no sucede en esa situación. Entonces, ¿qué ocasiona? Que hayan celos, roces, sobrecarga de trabajo, pues en ese sentido. Cuarto, lo que decía, ¿no? La mala escogencia del asesor, esa mala comunicación que existe con el asesor. ¿Se recuerdan? Les decía que hay asesores que solo quieren firmar. Yo soy tu primo, yo soy tu tío, yo soy tu amigo. A mí tráeme todo aquí que yo te lo firmo fácil, yo te voy a hacer fácil el proceso. Yo voy a hacer cómo es esto de las tesis, pues de una forma. O hay asesores que usted dice, me va a complicar la vida, pero le voy a aprender. Ya dependerá de usted cómo quiere manejar ese tipo de asesor. Usted puede tener de asesor si quiere al Papa o a Stephen Hawking o a Albert Einstein, si usted quiere. Pero si no hay química, ojo en este sentido, si no hay química con su asesor, ese trabajo no va a estar bien, pues en ese sentido. Moléstense pues conmigo, pues molesten, pero el asesor está para orientarme, el asesor está para guiarme, el asesor está para instruirme propiamente, para hacer más fácil o más ágil el trabajo.
pero hay asesores que se vuelven capataces en ese sentido. Hay asesores que se vuelven papás o mamás, pues es decir, usted me va a hacer la tesis, me va a hacer el EPS así, porque así se lo digo yo propiamente. Aquí el que mando soy yo propiamente. Esa es la mala comunicación en ese sentido. Entonces, algunos estudiantes, ojo, en ese sentido, tienen miedo. Jamás miren, nunca le tengan miedo al asesor. En ese sentido. Si yo no tengo buena comunicación con el asesor, pues lo cambio, así de sencillo. Y si yo me tengo que atrasar, pues me atraso. Pero yo voy a presentar un trabajo formal, voy a presentar un trabajo serio, pues en ese sentido. Pero la mayoría, miedo en ese sentido. Es que el asesor así me lo está pidiendo o así me lo dicen en la universidad. Jamás sucede eso. La universidad no va a pedir un trabajo malo en ese sentido. La universidad no me va a pedir un trabajo complicado. Claro, eso es cierto. Algunos van a decir, eso sí, tal vez licenciados en su unidad académica, tal vez en la universidad donde usted trabaja, así es. Pero aquí donde estamos nosotros, así no es la vida. Yo entiendo, y no voy a decir qué facultades, pero es de la San Carlos, propiamente, donde hay una facultad que el asesor complica la vida a los EPSistas, porque resulta que ese asesor me es nombrado 6 meses posterior a que yo he iniciado el trabajo de EPS. Algunos ya saben qué unidad académica es, pues en ese sentido, en el cual ya estoy haciendo mi EPS, ya llevo 3, 4 meses de estar haciendo el EPS y hasta ahí me nombraron el asesor. Y a veces el asesor ni siquiera sabe nada del tema, pues en ese sentido. Tengo que ir a explicarle, tengo que ir a perder tiempo en explicarle a este asesor del tema y explicarle todo lo que ha hecho, porque resulta que esta persona no es especialista del área. Cuando usted escoja un asesor que domine el tema. El problema no, porque el problema es usted el experto, pero busque una persona que conozca sobre la temática. Eso lamentablemente en las universidades privadas no se puede dar, porque, por ejemplo, en las universidades privadas, estoy ahorita en el 7º o estoy en el 8º semestre y resulta que soy del área de ingeniería o del área de administración o soy del área de psicología. Y pues en ese 8º semestre voy a llevar un curso que se llama propedéutica de tesis o propedéutica de EPS, pues de alguna forma. Y pues tengo que ir al salón más grande de la universidad y ahí van a haber presencia de otras personas en ese sentido. Van a haber presencia de otras carreras. Entonces, la persona, ojo, aquí viene mal el nombre, en ese sentido, el curso se llama propedéutica de tesis o propedéutica de EPS, pero le decimos asesor. Resulta que esta persona es médico o esta persona es hasta enfermero, por decirlo de alguna forma, y él me está dando ese curso, pero resulta que no domina todas las temáticas o todos los temas de todos los estudiantes. Entonces, a veces el estudiante es asesor del asesor, por decirlo de alguna forma. Hay que explicarle a esta persona, porque hay asesores que hasta dicen esto. Mire usted, su trabajo está bien bonito, usted, chilero el trabajo usted, pero dice que no le entiendo nada, no, hábleme en español, es que yo soy médico y usted es abogado. Ahora resulta que tengo que explicar en términos o en terminología más adecuada a esta persona, cuando esa no es función del estudiante. Por eso tenemos que tener esa buena comunicación con el asesor, pues en ese sentido. Otra situación, la mala redacción, otro error común, pues en ese sentido. Recuérdense, no estamos acostumbrados a parafrasear, a interpretar, de alguna forma a sintetizar, porque los catedráticos a nivel de los diferentes cursos nunca nos lo han pedido de esa forma, pues en ese sentido. Estamos acostumbrados solo a presentar trabajos en ese sentido, o a recopilar información, pero nunca hemos hecho justificaciones, nunca hemos hecho objetivos. Con los objetivos sabemos que debemos de comenzar con un verbo en tiempo infinitivo, a elaborar, investigar, proponer, no sé qué es lo que ustedes quieran hacer propiamente, pero la mayoría de personas solo ponen cuando la investigación se vuelva propiamente, y ahí está mala redacción, o el planteamiento del problema en ese sentido, que no cumplimos las dos fases. Un planteamiento del problema se puede hacer en forma histórica o en una forma narrativa o a través de una pregunta, que es lo más común que se maneja. Pero propiamente en el planteamiento del problema cometemos ese tipo de descripción y no interiorizamos o no sabemos delimitar propiamente nuestra investigación. Hay algunas personas que, por ejemplo, en el caso de las tesis o en el EPS, ponen que van a hacer la investigación, propiamente quiero investigar el impacto de las remesas en las mujeres en estado de gestación en el municipio de Cobán, de Alta Verapaz, en los meses de mayo y junio del 2022. Según ellos, ese es el tiempo que les va a llevar a hacer la tesis. Tal vez solo el trabajo de campo, ojo en el sentido, o el EPS, pues en ese sentido, que todos lo ponen ahí esos 2 meses. Pero el EPS o la tesis ya lo hemos visto, y sé que algunos se molestan, pero la verdad, un EPS, una tesis me puede llevar hasta 24 meses o 18 meses elaborarla, pues en ese sentido, haciéndolo bien, pues en ese aspecto. El aspecto del marco teórico que mencionábamos anteriormente, pues que aquellos marcos teóricos que se vuelven inalcanzables, aquel marco teórico donde el asesor me dice que tengo que ponerle
10 palabras claves, a cada palabra clave tengo que buscarles 10 autores y a cada autor tengo que hacerles 10 páginas. Resulta que viene siendo un marco teórico de 1000 páginas, pues en ese sentido. Otra situación es el pánico. Porque algunas personas hacen el aspecto de la piratería, como lo decíamos, el pánico familiar o el pánico laboral. Por ejemplo, en el pánico laboral, recuerden que en guatemalteco pues tiene esta costumbre, que es muy comunicativo. Tengo mis redes sociales, Instagram, Twitter o Facebook, y digamos, ayer cerré, por ejemplo. Entonces pongo ahí en mis estados, pongo todo esfuerzo, tiene una dedicación, he logrado cumplir mis metas universitarias y he cerrado, pues de alguna forma. Estamos comunicando, estamos en nuestro Facebook, pues, en nuestro Instagram, podemos publicar lo que nosotros queramos, pues, pero las personas se enteran, pues. Entonces resulta que en la empresa nos indican, mire compañero, mire Juanito Pérez, usted ya cerró pensum. Sí, licenciado, dice que ya cerré pensum, me costó todo un esfuerzo de unos 5 o 6 años, y que damos todas las razones pues en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede? Que nos dicen, dice que nosotros tenemos una propuesta. ¿Cuál, licenciado? Dice que vamos a crear una nueva sucursal. Nosotros tenemos nuestra sede central o nuestra matriz propiamente aquí en la ciudad capital, pero queremos crear una en Villanueva, por decirlo de una forma. Y queremos que usted sea el gerente o sea el responsable de esa nueva agencia. Muchas gracias, licenciado, por tomarme en cuenta pues, en ese apartado. Pues, y qué es lo que tengo que cumplir. Pues tiene que estar graduado. Ay, pues la gran diabla, licenciado. Cerré pensum ayer y mire, licenciado, ¿y para cuándo tengo que estar graduado? Para septiembre del 2022. A la puchica. Cerré pensum ahorita en 2022. Ni siquiera he hecho privado, y mucho menos he hecho las tesis o he hecho el EPS propiamente. Entonces pierde la presión. Es que si usted no se gradúa, le vamos a dar la oportunidad a otra persona. No, pero yo voy a ver cómo lo hago propiamente. Voy a ver cómo hago esa tesis o cómo hago ese EPS, pues de alguna forma. O la presión familiar. Volvemos a la situación, ya publicamos. O le hemos comentado a mamá o a papá o a nuestros hijos o a nuestro esposo. Mira, mi amorcito, vos cerraste pensum hace 1 año o 2 años. ¿Y qué pasó con la tesis? ¿Qué pasó con el EPS? Es que no he tenido tiempo, he tenido tantos problemas o tantas situaciones pues, que me han abarcado que no pueda cumplir ese proceso. Entonces viene la presión de la familia. Hijito, pues hay que graduarse, pues en el sentido. O hay padres de familia que nos han dado el dinero para la tesis o para el EPS, propiamente en el presupuesto, y nos gastamos ese dinero en otras cosas. Vino papá o mamá y nos dio 20,000 quetzales, para poner una cantidad, para hacer el EPS o para hacer la tesis. Pero resulta que nunca nos graduamos, ya pasaron 2, 3 años. Entonces viene mamá y papá, mira, mijito, nosotros tuvimos 20,000 quetzales para la tesis o para el EPS, pero no vemos que te gradúes. Resulta que ahora te compras un carro nuevo o tenés un apartamento, por decirlo de una forma. Nosotros no tuvimos ese dinero para eso, tuvimos para graduarte, pues, en ese sentido. O la presión o el presupuesto que nos lo puede dar una empresa. Otra característica, por favor. Espero que ustedes no sean de este tipo de personas. O ustedes conocen a algunos que son así. Ojo en ese sentido. Primero, habíamos dicho que hay licenciados que no leen los trabajos. Eso ya lo sabemos. Siempre hay de ese tipo de licenciados que no leen, o asesores que no leen los trabajos. Pero también sucede esto en los estudiantes. El estudiante entrega un trabajo bien encuadernado, bien empastado, con bonita espiral, como decimos así en términos chapines, chilero el trabajo, chulo el trabajo. Entonces viene el licenciado y lo revisa y lo empieza de alguna forma, dice que a manchar. Así es como dicen algunos. Pues. Entonces viene el estudiante y dice, cuidado licenciada, no me vaya a manchar el trabajo, no me le vaya a poner nada, porque a mí me costó hacer ese trabajo. Entonces, ¿qué hace el licenciado? ¿Qué hace el asesor o la asesora? Probablemente, pues compañero, busque a otra persona que no le manche ese trabajo. O sea, el licenciado tiene que indicarle lo bueno y lo malo que usted tiene. Pero hay estudiantes que no les gusta eso, pues en ese sentido, que no les gusta que, entre comillas, les manchen los trabajos. El buen asesor hace lo siguiente. Si es un trabajo físico, el buen asesor va a hacer esto. Uno, con lapicero azul, propiamente le va a indicar lo bueno. Con lapicero negro le va a indicar lo malo que tiene que mejorar, las cosas que tiene que mejorar. Y lo rojo le va a indicar que realmente está mal, en ese sentido, que está mal. Y eso hay que quitarlo propiamente, o debe de modificarlo. Pues, en ese sentido. O sea, repito, lapicero azul, lo bueno, lo que usted tiene bien en su trabajo. Lapicero negro, lo que debe de mejorar. Y lapicero rojo, lo que está mal. O si es un trabajo digital, pues los famosos comentarios, ya sea a la margen superior, el margen izquierdo, margen derecho o la parte inferior, donde le va a indicar ese tipo de comentarios y le indica qué es lo que usted tiene que hacer.
Pero hay personas que se molestan por ese tipo de trabajo. Es que ese licenciado, ¿para qué me manchó el trabajo? Tanto esfuerzo que me costó a mí, pues en ese sentido. Ese es también el mal estudiante que no permite ese tipo de sugerencias. Pero ojo también en esto, tampoco acepte todas las sugerencias que el licenciado le esté diciendo. Oh, son sugerencias, pues en ese sentido. Son propuestas que él está diciendo, pero tampoco significa que usted le vaya a hacer caso a todo. Usted puede debatir con él. Mire, licenciado, disculpe, yo no estoy de acuerdo en esto y en esto por esto y esto y esto. Eso es lo que los buenos asesores queremos de ustedes, como estudiantes, como profesionales que van a hacer, que tengan esa independencia propiamente. No nos digan sí a todo, pues en ese sentido. Como también no queremos problemas. Queremos soluciones en ese sentido, desde el punto de vista administrativo. No queremos excusas para cualquier tipo de trabajo o por cualquier tipo de problema que usted tenga para hacer su tesis. Preséntenos respuestas, preséntenos soluciones a esas problemáticas que usted está manejando en ese apartado. Entonces, literalmente, pues como les digo, en el aspecto de la piratería o en el aspecto de propiamente del EPS o de la tesis, debemos de estar en contra de esa piratería, debemos estar en contra propiamente de esa apropiación indebida de trabajos. Miren, los que ya hicimos trabajos de tesis o EPS, o ustedes que han hecho trabajos en la universidad propiamente, saben que nos cuesta, a un trabajo de un curso, nos cuesta el ojo de una cara, o nos puede costar el ojo de otra cara, o nos cuesta lo que las gallinas ponen, pues en ese sentido. Para que venga otra persona y se apropie de nuestros trabajos y saque algún tipo de beneficios, eso no es justo, pues en ese sentido. Ustedes se van a dar cuenta en ese sentido. Su esfuerzo, esa dedicación que ustedes tuvieron para hacer su EPS, tiene que ser los únicos beneficiados ustedes mismos, que no venga otro fulanito o otra fulanita de tal y se aproveche de sus trabajos, pues, ahora, si ustedes ceden los derechos, esa es otra cosa, pues, yo puedo ceder los derechos de mi tesis, pues, pero eso ya es cosa mía, pues, en ese sentido, en ese apartado, pero la mayoría, pues, no hacemos ese apartado. Nos ha costado hacer ese tipo de trabajo, nos ha costado propiamente la presentación, la defensa propiamente, la transformación de ese material para que otro venga y se aproveche en forma indebida de ese tipo de material. Entonces, hay que proteger los derechos de autor, hay que proteger la propiedad intelectual, hay que estar en contra de la piratería, pues, si usted lo quiere ver como un buen profesional. Ahora, si usted lo quiere ver con el sentido de que solo se quiere graduar por graduarse, pues eso ya será otra historia, eso será ya otro punto de vista que usted lo puede presentar en ese sentido. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta que ustedes quieran decir? Escucho lo que ustedes quieran plantear, escucho sus dudas. Gracias, Ludwig. Por favor, ahí los que tienen acceso al chat, propiamente, ahorita voy, propiamente, por favor, ahí en el chat, para algunos, si no les aparece, lo voy a volver a colocar. Ahí aparece la evaluación, propiamente, aquí eso no lo mencioné de veras. Ahorita voy, Caro, ahorita le doy la palabra. Ahí voy a volver a colocarlo propiamente para que hagan ese proceso de retroalimentación al curso en ese sentido. Es en forma anónima, no hay ningún problema en ese sentido, para que ustedes evalúen este tipo de trabajo que se presentó o este curso que lo hemos llevado. ¿Sí, Carol? Muchísimas gracias, licenciado Orantes. No, básicamente creo que pues agradecer de su parte todo el detalle que nos hace a bien exponer y explicar, y no solamente ha sido el día de hoy, sino las veces anteriores. Y pues, considerar que lo importante en este caso es el asesor con la experiencia para la integración en Carol, disculpe. Carol, disculpe. No se le escuchó entrecortado. Ya. Disculpe, Carol. Muy bien, gracias, perdón. Le decía que agradeciendo en el caso de la clase del día de hoy y hacia atrás, ¿verdad? Todo el desarrollo del curso con usted, y concluyendo sobre las pautas o recomendaciones que usted daba o los comentarios, pues básicamente el buscar, según nuestro tema de desarrollo, para el éxito final, el asesor idóneo, ¿verdad? Que hagamos match finalmente, en este caso, con la experiencia que él tenga y el feedback que nos dé para poder, pues, concluir ya los detalles que usted decía, ¿verdad? De pulir, redacción, ese tipo de cosas, pues, yo creo que eso queda para posterior. Finalmente tenemos un trabajo digital
que aunque el impreso lleve las recomendaciones y las observaciones, porque hay tantas cosas que hoy se pueden a través de las diferentes plataformas ir agregando digitalmente también los comentarios. Entonces, es cuestión, ¿verdad?, de encontrar esa muy buena comunicación dentro de nuestro asesor, el revisor y nosotros, y pues finalmente, pues a la facultad que nosotros pertenezcamos, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado Orantes. Gracias por su comentario, gracias por su observación. Este era el propósito de este curso, de alguna forma. Como digo, algunos ya vamos de salida, propiamente a ustedes les toca ahora como nueva generación manejar ese tipo de aspectos. Ojalá que ustedes en algún momento, pues más adelante, o se animen a formar parte de cursos libres, a trabajar en el área de docencia propiamente, a transmitir esas experiencias, transmitir esos conocimientos, no se los queden a ustedes propiamente, eso ya depende de cada persona, pues ya depende de la idiosincrasia que cada tenga, pero los que ya vamos de salida, porque yo me gradué en el año 2000, había algunos que también ni habían nacido cuando yo me gradué propiamente, pero en ese sentido ya les toca hacer ese proceso de investigación, no le tengan miedo, eso es lo que les fomento. Se recuerdan en la primera sesión se los decía, no tengan miedo a hacer la tesis, no tengan miedo a hacer el EPS. Es cierto, es difícil, pues nos cuesta, literalmente, nos cuesta hacer ese tipo de trabajo, pero requiere mucha organización, requiere mucha planificación, requiere cómo nos organizamos en el tiempo. Yo los fomento a ustedes a que lo hagan propiamente. Ya están en la última fase, pues, en ese sentido, no tengan ese tipo de miedo. Es normal, pues, que se tengan miedo, pero que no sea un factor de impedimento para graduarse. Pues. Están en la última fase, pues, en ese sentido. La otra semana se van a dar cuenta de que a veces nos ponemos nosotros nerviosos por el examen público. Y ¿saben por qué nos ponemos nerviosos? No es por la persona que tenemos a la par, no es por el asesor, no es por el encargado de metodología, no es por el decano o el director de la escuela, porque nos ponemos nerviosos, es por la gente que tenemos enfrente. Enfrente tenemos a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros amigos. Y según nosotros, si perdemos el público, ¿qué van a decir? Perder enfrente de mi familia un público. Mire, nadie pierde un público, nadie. De 100 personas que presenten un público, 99.99 lo ganan, así de sencillo. La única forma en que usted pierda el examen público, es que, digamos, el examen es para el día martes a las 10 de la mañana y usted no llegue. Así de sencillo, es como cualquier examen. Si usted no se presentó, ahí sí que literalmente no se presentó, perdió el examen. Pues, y usted no presenta una excusa válida por cual no se presentó, entonces lógico, perdió. Es la única forma en que usted pierde. Usted puede afectarle los nervios. Estamos en el examen público y voy a poner el caso, por ejemplo, a Carol, disculpe con todo respeto. Entonces viene Carol y se queda muda, como decimos así, términos chapines. Pues viene el director o viene el decano de la facultad a decir, vamos a darle un tiempo a Carol para que se tranquilice, para que se calme. O de alguna forma le va a decir, Carol no reacciona, pues vamos a suspender, no está diciendo que lo van a perder, pues. La única forma es que usted no llegue al examen público, y eso lo vamos a ver la otra semana. Entonces, como digo, yo los fomento a ustedes a que hagan ese proceso, no es difícil, pero tampoco es fácil, pues, pero háganlo, ya lo hemos hecho varios. Aquí yo sé que hay algunas personas que ya se han graduado a nivel de licenciatura, que están con una maestría ahorita. Yo tengo ya una maestría, estoy a punto de cerrar la segunda maestría y no hay ningún problema. Pues, es claro, es fácil decirlo, pues, pero hay que animarse, no le tengan miedo a esto. Bueno, ¿algo más que quieran decir? Si no, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy y nos estaríamos viendo para culminar el curso la próxima semana. Como les digo, la otra semana vamos a ver cómo se presenta el informe final de test, el informe final de EPS, en ese sentido. Yo voy a seguir 7 instructivos, en ese sentido. Sigo 7 instructivos de 7 unidades académicas. Sigo el instructivo de ingeniería, sigo el instructivo de económicas, de derecho, de trabajo social, de historia, de psicología y de humanidades. Diferencias son muy pocas en el sentido. Las diferencias que existen en los instructivos, por ejemplo, el tipo de fuente o el tamaño propiamente. En algunas nos lo piden en Arial, en otras en Time, en algunos de los títulos nos lo piden a 18, en otros nos lo piden a 20. Ahí la otra semana que veamos cómo se presenta el informe final, ahí les voy indicando cuáles son las diferencias que existen. Pero solicite su instructivo final de presentación de trabajos, valga finales. Eso está en la página de Facebook o está en la página de internet de su unidad académica, ahí lo puedes cargar o abóquese a su unidad académica, pues en el sentido para la presentación de esos trabajos. Es la forma como se debe de presentar en el sentido. Vaya, Carol. Entonces,
Si no hay otra duda, pues doy por en este momento por finalizada la grabación y también doy por finalizada la sesión. Como les digo, por favor, si pueden llenar esa evaluación, eso me va a servir a mí para retroalimentación en ese apartado también. Entonces, nos estaríamos viendo el próximo... claro, no sé si levantó la mano otra vez. Sí, mil disculpas. Yo ya llené la evaluación de este momento, pero me quedé con la inquietud. Es que yo también me registré en el curso anterior suyo de las 9:30, pero no estoy segura si compartió también un formato similar, perdón. Es el mismo. Ah, bueno. No se preocupe en ese sentido. ¿Está bien uno con los dos? Sí, está bien, no hay problema. No se preocupe. Muy amable. Va. Entonces, cualquier cosa, estamos aquí a la orden y nos estamos viendo entre 8 días para la culminación del curso, lo que sería ya propiamente finalizar el curso de elaboración de EPS. Y esperamos poder vernos allá en agosto para lo que sería EPS 2. Aunque es muy difícil porque es eso lo que he estado tratando de pelear con cursos libres que me permitan dar EPS 2, pero que haya como pues requisito. Porque a veces el EP12 se vuelve otra vez EPS1, porque hay personas nuevas y hay que volver a darles toda la información, pues en ese sentido. Pero vamos a ver si podemos crear ese EPS2 en ese sentido, en ese apartado. Bueno. Muy bien, licenciado, disculpe, el año pasado también había un par en el segundo semestre, tanto sábado y domingo, sábado y entre semana, se presentaron 2 nombres distintos de los programas, pero no recuerdo si, porque usted siempre los ha estado dando, yo me he estado registrando del año pasado para acá, pero me quedaba con la inquietud porque había, no recuerdo ahorita los nombres, perdón si no lo recuerdo, pero año sí pasado, habían dos, sí. El año pasado eran los 2 cursos de tesis nada más. Es que sí daba el de EPS, pero lo daba en una unidad académica. No me permitían darlo en cursos libres. A este año que es primera vez que doy EPS en cursos libres. Pero el año pasado era... Pero sí he estado con usted, licenciado, antes, me recuerdo el año pasado, y me recuerdo por su tono de voz, pero es que sí salió en el segundo semestre 2 temas distintos que la gente preguntaba, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Diferente entre el nombre de entre semana, que lo repetían 2 veces, el de sábado también. Que el año pasado sí logramos dar tesis 1 y tesis 2, en ese sentido, en ese semestre. Ojalá que este semestre también lo podamos hacer. Sí hubo diferencias en los cursos, propiamente. Esperemos ahora por que unidad académica y que cursos libres y que la universidad nos permita poder hacer eso. Pues, estamos en planes, pues, en ese sentido. Pues no le prometo nada, pues, en ese sentido. Bien. Sí. Vale. Perfecto, muchísimas gracias. Vaya, claro. Entonces, doy por finalizada la sesión del día de hoy. En ese sentido, cierro la grabación en este momento y nos vemos entonces el próximo sábado a la misma hora. Vaya, Carol.